Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la literatura de la conquista. Acompáñenme. Recordemos que en 1533, específicamente en el siglo XVI, con la captura del Inca Atahualpa, se inicia lo que se denominó la conquista del Perú por parte de los españoles. A raíz de este suceso, cambia la vida del poblador peruano, puesto que ya que les fueron impuestas normas de vida, creencias, el idioma castellano, es decir, pasó a ser un pueblo dominado y pasivo. Es una presentación que nos resume, nos sintetiza lo que representa esta literatura para el pueblo peruano. También simboliza el fin, digamos, del imperio incaico después de 99 años de consolidación. En otras palabras, ¿verdad? La literatura de la conquista, eh, o con la literatura de la conquista, finaliza una etapa de esplendor del imperio incaico y comienza una etapa española o el dominio español sobre el pueblo peruano, no solamente a nivel de poderío, ¿no? A nivel políticamente, sino a nivel educativo, ya que todas las directrices y las enseñanzas van a ser emanadas directamente desde España. Con esto, España toma el control absoluto en todos los niveles político, económico, social y educativo de nuestro país. Recordemos que la literatura de la conquista, llamada de esa forma, porque representa la conquista que tuvieron los españoles en territorio peruano. Tiene que ver con aquel conjunto de obras que se dieron a partir de este periodo llamado la conquista. Recordemos que el periodo de la conquista comienza con la captura del Inca Atahualpa. Los historiadores han tomado como la llegada de los españoles en el siglo XVIII, la captura del Inca Atahualpa en el año 1533 en Cajamarca como el inicio del periodo llamado la conquista. Entonces decimos que la literatura de la conquista tiene que ver con todo el conjunto de obras literarias que se dieron a partir de ese momento de la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca en adelante, ¿verdad? Posteriormente sería el acontecimiento, la creación del Tahuantinsuyo, que era un estado altamente desarrollado con costumbres y tradiciones muy diferentes a las del Viejo Mundo. Los conquistadores españoles impusieron sus normas, su idioma y sus costumbres. Aquí lo podemos ver. Recordemos que, repito, la literatura de la conquista representa aquel conjunto de obras literarias que se dieron durante el periodo de la conquista con la consolidación del Tahuantinsuyo y partiendo de la captura del Inca Atahualpa, finalizando de esta manera el momento, digamos, la captura o el momento donde se revela el gran Tupac Amaru en 1572. Allí finaliza lo que se conoce como literatura de la conquista. Definitivamente, esta etapa de la historia del Perú representa un momento bastante triste por la finalización del imperio incaico, pero además de eso también hay que ver los lados positivos, ¿no? Los españoles, gracias a los españoles, nosotros podemos hablar el castellano sin haber perdido la lengua materna, el quechua, ¿no? Entonces se pasó de dos idiomas, un cambio radical en ese aspecto y en muchos aspectos también del área política y social. Veamos que la literatura de la conquista se inicia, como les dije, con la captura del Inca Atahualpa en 1532 en Cajamarca. Luego se da la consolidación del Tahuantinsuyo, que como ya les dije, que era un estado altamente desarrollado, con desarrollado con costumbres y tradiciones muy diferentes a las del Viejo Mundo. Recordemos que con la llegada de los españoles a territorio peruano,
La enseñanza era impartida por frailes, es decir, ya no era, digamos, los arabicus que se daban la enseñanza incaica y los amautas los que se encargaban de impartir la enseñanza. A partir de este momento, los españoles designaron a los frailes, que eran una especie de sacerdote, quienes impartían la clase o las enseñanzas educativas al pueblo. Recordemos que con la llegada de los españoles también trajo consigo definitivamente el idioma castellano. Es decir, que a los españoles les debemos ese legado de poder hablar el castellano o el español. Eso se dio gracias a esta conquista que ellos tuvieron en territorio peruano. Finaliza, por supuesto, con la rebelión del gran Túpac Amaru II, ¿ya? Esto es muy importante a analizarlo. Recordemos que comienza con la captura de Atahualpa, según los historiadores, y finaliza con la rebelión del gran Túpac Amaru II. Es importante destacar también en este aspecto que fueron momentos de múltiples cambios para el pueblo incaico. Ya recordemos que la lengua materna para ese momento, antes de la llegada del pueblo español o de los oficiales españoles, era el quechua, y pasaron de hablar el quechua al castellano porque recordemos que los españoles no sugirieron hablar el idioma, ellos impusieron no solamente sus costumbres, sus tradiciones, sino también su idioma, que era el castellano. ¿Cuáles fueron los géneros literarios que se dieron durante esta literatura de la conquista? Recordemos que se dieron, o las manifestaciones literarias que se dieron fueron tres, que se dividen en coplas. Las coplas eran una especie de composición breve con contenido bastante irónico y popular. Por su parte, los romances eran composiciones un poco más extensas, más largas que las coplas, del género narrativo y lírico. Se escribía en verso. Y finalmente tenemos las crónicas, que era el género más importante de la literatura de la conquista. Se escribía en prosa. Recordemos que las crónicas eran mucho más extensas que los romances y que las coplas. Las coplas eran muy cortas, muy breves, con contenido bastante irónico y popular. Los romances eran un poco más extensas que las coplas, y finalmente las crónicas, que era de alguna otra forma el género por excelencia, el más importante de la literatura de la conquista, sin duda alguna, y se escribía en prosa. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de cada uno de estos géneros que se dieron durante la literatura de la conquista. Aquí tenemos, por ejemplo, de una copla, fíjense lo corto que es, dice así: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Fíjense que tiene una especie de rima allí en entero, carnicero, ¿ya? Y gobernador, recogedor, cumple las reglas mínimas del verso, ¿verdad? Entonces las coplas estaban escritas en verso, respetando las métricas, y podemos analizar allí, y tenía un estilo bastante satírico, porque eran creadas para de alguna otra forma crear conciencia o hacer ver de alguna otra forma a los gobiernos o al gobernante de ese momento que no estaba haciendo las cosas muy bien. En los romances, que eran un poco más extensas que de las coplas, veamos este ejemplo. Almagro pide paz, los pizarros guerra, guerra. Ellos todos morirán y otros mandará a la tierra. Ahí tenemos un ejemplo de romances. Y finalmente tenemos las crónicas, escrita por el príncipe de los cronistas peruanos. Así era conocido el gran Pedro Cieza de León, el príncipe de los cronistas españoles. Se le ha colocado ese seudónimo porque es, sin duda alguna, una de las figuras más representativas de esta literatura de la conquista. Y ahí tenemos un ejemplo de crónicas escritas por este gran escritor español, que de alguna u otra forma también vino a traer un aporte literario al Perú. Como las crónicas era el género más importante, veamos cuál es su clasificación. Recordemos que las crónicas eran escritas por netamente españoles. Recordemos que a partir de este momento los escritores eran españoles, valga la redundancia, ¿no? Exceptuando principalmente al gran
representante de los mestizos que tenía doble nacionalidad, como lo era el gran, o lo fue el gran Inca Garcilaso de la Vega, porque él nace en el Perú, ¿verdad? Nace acá en el Perú, pero luego se va a España porque su papá era español, ¿no? Y adquiere ambas nacionalidades. Veamos la clasificación de las crónicas. Estoy haciendo un breve resumen de cada aspecto, ¿no? Tenemos las crónicas españolas, que estaban escritas, por supuesto, por los conquistadores españoles que habían llegado a territorio peruano, y destaca, por supuesto, el príncipe de los cronistas españoles, el gran Pedro Cieza de León, con el señorío de los incas y crónicas del Perú. Fueron sus dos obras quizás más importantes de este gran célebre escritor. Recordemos que las crónicas se dividían de este tres tipos, repito, las españolas, las indígenas y las mestizas. Dentro de las crónicas indígenas, ¿verdad? Destaca sin duda alguna el gran Guamán Poma de Ayala. Estas estaban escritas por indígenas netamente peruanos. ¿Ok? Destaca el gran Guamán Poma de Ayala, que sin duda alguna representa el escritor peruano más importante de esta época de la literatura de la conquista. Y entre las crónicas mestizas, digo mestiza porque había una mezcla aquí, ¿no? Escrita por autores peruanos que hablaba quechua y castellano. Esta era sin duda alguna la figura más importante. En aquí destaca el gran Inca Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales de los incas. Voy a hacer un breve resumen de la vida de este gran célebre escritor, que sin duda alguna el Inca Garcilaso de la Vega no solamente representa la figura más importante de la literatura, de las crónicas mestizas, sino de la literatura de la conquista. Es la figura más importante de esta literatura y quizás uno de los más grandes literatos que haya parido el Perú. A él, gracias a él y a otros grandes célebres escritores, se ha creado el Día del Idioma Castellano, gracias a tres grandes escritores como lo fueron William Shakespeare, el gran Miguel de Cervantes y por supuesto no podía faltar el gran nuestro representante, el Inca Garcilaso de la Vega. A él le debemos muchos de los escritos del Perú. El gran Inca Garcilaso de la Vega, quien nació en el seno de peruano, hablaba muy bien el quechua desde niño. Luego su padre fallece y le deja una herencia y él se va a vivir a España con la herencia que le había delegado su padre y se entera de la muerte de su mamá. Sin embargo, no decidió regresar más nunca al Perú, se mantuvo en España y para muchos es español, para otros es peruano. Sin embargo, él ha adoptado ambas nacionalidades, puesto que él nació acá en el Perú y más adelante estudió en España gracias a la herencia que le había dejado su padre. Sin embargo, muchos pensaron que el gran Inca se había olvidado de sus raíces y no fue así. Con los comentarios reales de los incas nos dio a conocer que jamás sus raíces, sus costumbres y tradiciones se separaron de él, a pesar de que estuvo mucho tiempo en España después de la muerte de su padre, él mantuvo sus raíces y costumbres muy arraigadas a él. Allí tenemos el gran Inca Garcilaso de la Vega, como quizás la figura más importante de la literatura de la conquista. Sulpay Canchata en quechua. Muchas gracias, mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Para mí siempre será un placer guiarlos en este camino hacia el encuentro con el aprendizaje. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.